Dios te bendiga, amado hermano y amado amigo que nos escuchas en esta hora. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor, que estamos, ¿verdad?, un viernes más en nuestro estudio bíblico de la palabra del Señor. Así que estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes por estos medios. Así que te invitamos en esta hora para que puedas compartir con nosotros. Tenemos un estudio maravilloso de la palabra del Señor, específicamente de lo que es el libro de la primera carta a los Corintios. Así que te invitamos para que compartas este enlace y juntos podamos estudiar esta serie muy interesante de la carta a los Corintios. Hemos comenzado, ¿verdad?, con esta carta, como dijimos en los primeros estudios. Entendemos que es una carta muy práctica para la vida de la iglesia de hoy, ya que los problemas de la iglesia a los corintios creo que son problemas que se siguen reflejando en el día de hoy. Así que nuevamente, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están entrando. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia de Caimital, donde Dios me honra en pastorear. Amén. Dios bendiga también a los hermanos de otras comunidades y congregaciones. Así que bendiciones de parte del Señor, y también a los amigos, hermanos, familiares que también se unen. Dios me les continúe bendiciendo de manera poderosa. Así que quisiéramos en esta hora comenzar, ¿verdad? Queremos comenzar con una oración, gloria al nombre del Señor, y así dar comienzo a este estudio de la palabra del Señor. Así que oramos. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder, Señor, por estos medios dirigirnos a gente linda, gente maravillosa que se conectan, Señor, semana tras semana para estudiar tu santa y maravillosa palabra. Señor, te pedimos que todos los que se conecten por estos medios y los que se conecten más adelante sean bendecidos, sean edificados, Señor, por tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos por Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra. Amén y amén. Así que estamos contentos, ¿verdad?, en esta noche que nos ha dado el Señor. Así que permítame verle un minutito por aquí, que estoy compartiendo algo. Y amén. Vamos a ir resumiendo entonces lo que ha sido los primeros dos estudios de la carta a los Corintios. En primer lugar, estuvimos hablando del capítulo 1. Estuvimos diciendo en aquella ocasión que el apóstol Pablo, cuando funda esta iglesia, él la funda y está más o menos unos 18 meses básicamente edificando, ¿verdad?, evangelizando, estableciendo el liderato de la iglesia. Y luego de esos 18 meses deja algunos de sus ayudantes, y luego viene a ministrar el hermano Apolos, ¿verdad?, que viene también a sembrar en aquel lugar, a traer de la gracia que Dios pues le había dado. Y entonces Pablo, cuando escribe esta carta, lo escribe porque se entera de ciertas situaciones, se entera de ciertas problemáticas que se estaban dando dentro de la iglesia. Y él escribe estos primeros dos capítulos, a pesar de que hay cierta amonestación. Usted se va a percatar de que él ha ido con un tono suave, él ha ido con un tacto, ¿verdad? Esos primeros dos capítulos, él ha ido, ¿verdad?, con ese tacto, con ese toque pastoral. Hemos dicho que cada vez que él va a amonestar o va a tal vez a regañar un poco, tiende a utilizar el término hermanos. Y esto, ¿verdad?, se lo he dicho de los primeros dos capítulos, pero en este tercer capítulo que vamos a estudiar, vamos a darnos cuenta que no es la excepción. Pablo, cada vez que va a hacer un uso fuerte de la expresión, ¿verdad?, que se les va a dirigir con una manera directa, con un lenguaje profundo, tiende a utilizar el término hermanos para suavizar la aseveración que él va a hacer. Así que vamos a estudiar hoy el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Si le es posible,
en medida, ¿verdad? Que usted pueda tener su Biblia abierta para que así pueda ir juntamente con nosotros estudiando estos maravillosos textos de la palabra del Señor y ver qué cosas Pablo amonesta a la iglesia a los Corintios, y que hoy podemos aprender, que tal vez son cosas que sabemos, pero siempre es bueno refrescar, ¿verdad? Cosas que a veces como que le pasamos por encima y nos olvidamos muchas veces de que estamos haciendo caso omiso a la palabra del Señor. Así que comienza el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ¿qué está haciendo Pablo ahora? Pablo se está remontando la primera vez que él llega a la ciudad de Corintio. Cuando él comienza a evangelizar, él les está haciendo un recuento que obviamente eran personas que no conocían al Señor y que en ese entonces él no pudo hablarle como agente espiritual, sino que para poder presentar el evangelio de Jesucristo tuvo que bajarse de nivel, tuvo que hablarle, ¿verdad?, como personas que eran carnales. Y fíjese que él va a usar el término carnales varias veces, pero en el texto griego tienen diferentes significados y vamos a ver ya mismito a qué se refiere, ¿verdad? Así que no le pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Y luego dice el 2, os di a beber leche y no vianda. Bien, fíjese que en el Nuevo Testamento tenemos otro pasaje que se utiliza la misma analogía. Y ese otro pasaje está en Hebreos. En el caso de Hebreos, el autor, cuando le habla a la iglesia, le dice que no pudieron, ¿verdad?, comer vianda, sino que tuvieron que beber leche. Y el autor a los Hebreos hace referencia a que la leche era los rudimentos, las doctrinas más básicas de la fe. En este caso, el apóstol Pablo no explica, ¿verdad?, a qué se refiere la leche y la vianda, ¿verdad?, la analogía que él hace, sino que la deja abierta para el lector, para el intérprete, ¿ok? Así que le dice, les di a beber leche, no vianda, porque aún, dice Pablo, no erais capaces. En aquel tiempo, cuando él les evangelizó, no eran capaces, pero aquí es donde viene la amonestación fuerte, y es que le dice, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y es ahí donde comienza el primer ouch, ¿verdad? Donde comienza, ¿verdad?, el primer toque fuerte que hace el apóstol, porque él, fíjese cómo fue muy sabio, le dijo, cuando yo los evangelicé, ustedes eran carnales. No pude hablarle como espirituales porque eran, ¿qué?, niños en la fe, en Cristo. Pero ahora, tampoco puedo hablarle que como espirituales, sino que aún todavía, después de aproximadamente 2 años, ¿verdad?, más o menos, que había transcurrido, pues todavía la iglesia está en un estatus de niñez espiritual, ¿verdad? Y él los llama carnales. Ahora, quiero explicar porque el versículo 1 dice carnales y el versículo 3 dice carnales. Y pareciera ser que en el español está hablando del mismo término, pero en el griego hay dos palabras distintas que se traducen por carnales. Y quiero, ¿verdad?, escúcheme bien, la primera palabra cuando dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, la palabra en el griego es sarkinos, ¿ok? Pero en el versículo 3, cuando dice, porque aún sois carnales, ahí está utilizando la palabra griega sarkikos. Fíjense que suenan más o menos igual, se pronuncia. ¿Cuál es la diferencia? Sarkinos es la primera, sarkikos es la segunda. Para que usted me entienda, voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted ve una cartera que es hecha de piel real, usted dice que esa cartera es de cuero, ¿verdad que sí? Ahora, cuando usted ve
algo que puede ser hecho, por ejemplo, de piel sintética, que no es piel real, pues eso que tiene apariencia de cuero, y a eso se le llama que es coriáceo, ¿verdad? Coriáceo es que tiene derribado, que tiene apariencia de cuero, aunque no es cuero. Ok, habiendo dado este ejemplo, voy a explicar entonces qué diferencia hay en el primer carnales del versículo 1, que es sarquinos, al segundo carnal del versículo 3, que es sarquicos. Ok, la palabra sarquinos, que es la primera que utiliza, significa carnal o carnoso, hablando de su naturaleza. O sea que cuando él les evangelizó la primera vez, él les está diciendo, ustedes eran carnales totalmente porque no habían aceptado al Señor. O sea que los hermanos de Corintio en ese momento dado estaban viviendo conforme a los deseos de la carne. Ahora, la palabra sarquicos es que en apariencia parece que carne. ¿A qué se refiere? Ya de suponerse que los hermanos de Corintios sean que espirituales, pero siendo espirituales, teniendo el Espíritu Santo, ellos se siguen comportando como si fueran carnales. ¿Me hago explicar? ¿Ok? Vuelvo a repetirlo para beneficio de todos. El primer carnal, capítulo 3, versículo 1, que aparece en Primera de Corintios 3, es la palabra que sarquinos. Sarquinos implica carnal en naturaleza. Ellos eran carnales en naturaleza. Pero en el versículo 3, porque aún sois carnales, es la palabra griega sarquicos, que significa en apariencia. O sea, todavía tienen que apariencia de carnales, aunque de suponerse que ya estén viviendo bajo el Espíritu. ¿Ok? Porque es que cuando usted y yo venimos a Cristo, de suponerse que la carne no tome dominio sobre nosotros, porque el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer de su buena y perfecta voluntad. Pero cuando yo sigo haciendo las obras de la carne, yo me estoy comportando como los del mundo, aunque no soy del mundo. Estoy actuando como actúan los que no tienen a Dios. Y es en ese sentido que él le llama carnales, sarquicos del griego, a la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la batalla? Pues mire, esto es debido, y me lo dice aquí el texto, versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, ¿verdad? Contiendas y disensiones. Hace una pregunta retórica. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? Es una pregunta retórica que merece un sí. O sea, ustedes están en celos, contiendas y disensiones. Estos hermanitos tenían, ¿cómo se dice? Una pelea interna, ¿verdad? Debido a las batallas, a las divisiones, a las facciones que habían dentro de la iglesia de Corintios. Ahora, luego sigue diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vuelve y hace otra pregunta que es retórica, para entonces que ellos puedan entender por qué Pablo los está llamando carnales. Fíjese que en el primer capítulo Pablo mencionó sobre este asunto de las divisiones, de las facciones dentro de la iglesia. Y él les había dicho que él se había enterado por los de Cloé, que era aparentemente una familia adinerada, se había enterado de estas divisiones y de estas facciones dentro de la iglesia. En aquel entonces él menciona que unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolo, otros decían ser de Cefas, que es Pedro, y otros decían ser de Cristo. En este caso, él solamente se limita a traer a colación él como persona, ¿verdad? Y Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos fue la persona que vino después del apóstol Pablo, que comenzó a predicar, que comenzó a enseñar, y ciertamente una iglesia carnal está dividida, está en facciones, y Pablo entonces llama la atención a este asunto, ¿ok? Quisiera entonces contextualizar esto
a nuestro tiempo. O sea, es lamentable cuando la iglesia del Señor a veces imita lo que hace el mundo. En el mundo, pues, hay política, en el mundo hay facciones, unos son rojos, otros son azules, otros son verdes o de otros colores, y pareciera ser que a veces estas facciones mundanales, que si demócrata, que si republicano, pues pareciera ser que todas esas divisiones y facciones también que se cuelan dentro de la iglesia del Señor. Y Pablo ciertamente llama a la iglesia de Corintios como una iglesia carnal cuando está dividida entre su propio liderato. O sea, y es importante que entendamos que en la iglesia de Cristo esto no se debe dar. O sea, en la iglesia del Señor no deben de haber divisiones, no deben de haber facciones. Amén. Todos estamos trabajando para el mismo Señor. Quien se monta en la ola de que yo soy mejor que el otro, de que yo lo hago. Mire, amado, todos trabajamos para el cuerpo de Cristo. Sobre todos mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es importante saber que a quien tenemos que todos darle cuenta de nuestro trabajo y de nuestra obra en el Señor es al que nos llamó. Él es el que va a recompensar a cada uno. Así que nunca, amado, usted que es líder, usted que es miembro de la iglesia, nunca permita que la iglesia se sumerja en una división o en una facción porque unos están a favor de uno, unos piensan como el otro. No, amado, podemos pensar distinto, pero tenemos que estar claro que lo que nos une es una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu. Eso es lo que nos debe de unir, ¿verdad? Y de unificar como iglesia del Señor. Ahora, versículo 5, ¿qué dice Pablo ahí? Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ok, él hace otra pregunta retórica que va a ser contestada. ¿Qué es uno y qué es el otro? Pues mire, él dice servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjense que el término servidores proviene de la palabra griega diakonoi o diáconos, ¿verdad? De donde sale la palabra diaconía, que básicamente es un servidor. Fíjense que Pablo no usa la palabra griega doulos, ¿verdad? Doulos es esclavo. En este caso, diakonoi es básicamente uno que sirve. Es esclavo también. ¿Cuál es la diferencia de ambas palabras? El esclavo, ¿verdad? La naturaleza de esa palabra es que se somete su voluntad total a su amo. En el caso de servidor, es uno que colabora, es uno que sirve, que ayuda, que pone todo su esfuerzo para ayudar a la obra. Ahora dice que tanto Pablo como Apolos son servidores por medio de los cuales la iglesia de Corintio todos hubieron creído. Y esto que cada uno según la gracia que el Señor les concedió. Por eso es importante entender que todos nosotros, unos que fluimos en unas áreas, otros fluyen en otras, cada uno fluye conforme a la gracia que Dios le da. Amado, algo que yo he visto en el cuerpo de Cristo que adolece mucha gente es el hecho de que la gente quiere parecerse a, la gente quiere parecerse al otro, la gente quiere imitar a aquel. No, amado, sea original y según la gracia que Dios le ha dado, fluya en esa gracia. No trate de imitar, no trate de parecerse, no trate de imitar. No necesitamos en este tiempo un copy-paste de nadie. No, amado, cada cual que fluya conforme a la gracia que Dios le ha dado. La gracia de Dios es multiforme, se manifiesta de muchas maneras y es importante que entendamos que usted tiene su gracia, yo tengo mi gracia. Ahora necesitamos la humildad necesaria para someternos los unos a los otros. ¿Para qué? Para yo ser bendecido con la gracia que Dios te ha dado, para que usted sea bendecido con la gracia que Dios me ha dado, y así sucesivamente. Todos edificamos el cuerpo de Cristo. No podemos dar cabida en este tiempo a los protagonismos, no podemos dar cabida a las agendas personales, no podemos dar cabida a lo que
dice tal o cual, no, amado. Todos tenemos que movernos hacia un mismo fin. Ahora, mire cómo Pablo va a explicar esto. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bien, Pablo toma este ejemplo o esta analogía, debo decir, de lo que es la siembra. Fíjese, si usted se transporta un poco la siembra tiene un proceso, ¿verdad? Y no es que yo sea un ducho en la materia, pero por lo poquito que sé de esto, usted sabe que la tierra, antes de sembrar, o sea, usted no siembra y ya, usted tiene que preparar la tierra, usted tiene que labrar la tierra, usted tiene que preparar o la semilla, ¿verdad? O los injertos, ¿verdad? Lo que llaman los capullos, ¿verdad? ¿Para qué? Para entonces hacer los surcos necesarios, correspondientes, como deben ser, a la distancia que deben ser, todo eso, y entonces irlo sembrando, se riega la tierra. Pero ¿qué sucede? Que Pablo está tomando esto de ejemplo porque una vez se hace todo el trabajo, si se da la cosecha o no, no depende ni del que siembra ni del que riega. O sea, depende, por ejemplo, factores como el clima, si llueve, si no llueve, ¿verdad? Si hace demasiada calor, si llueve demasiado, hay, por ejemplo, plantas que se ahogan y se mueren, ¿verdad? De eso usted sabe. Pues entonces, ¿qué sucede? Por eso él reconoce que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pues de la misma manera, todos los que trabajamos en el cuerpo de Cristo, los que predican, los que evangelizan, los que enseñan, todo el que sirve en el cuerpo, en la iglesia del Señor, el que trabaja en diferentes áreas de la iglesia de Jesucristo, pues ¿sabes qué? Todos hacemos lo que nos corresponde hacer, pero si al fin y al cabo la gente se ha de convertir, si al fin y al cabo la gente ha de perseverar en la fe, esto depende de ese trato único de Dios con la persona. Nosotros no podemos salvar la gente, el evangelista no puede salvar a nadie. Nada de lo que usted y yo hagamos en la obra del Señor va a poder ayudar, amén, a que haya fruto de salvación. Nosotros solamente hacemos lo que nos corresponde. El resto del trabajo, que es lo que Pablo está diciendo, lo hace Dios. Pablo hizo su parte porque él fue el fundador de la iglesia. Apolos, como una persona instruida, inteligente, como una persona que tenía un verbo tremendo, instruyó a los hermanos de Corintio, pero Pablo no podía permitir que la iglesia entrara en facciones. Así que en este tiempo, amado, no podemos permitir. Si a usted le gusta más cómo predica aquel, si a usted le gusta más cómo enseña el otro, usted nunca puede permitir, amado, que eso comience a destruir la iglesia del Señor, a dividir el cuerpo, porque cada cual se va balanceando y se va yendo a un extremo o a una facción. Entendamos que todo el que trabaja en la obra del Señor hace lo que le corresponde hacer y fluye conforme a la gracia que le ha sido dada. El crecimiento de la obra ni lo hago yo, ni lo hace el ayudante, ni lo hace la junta, ni lo hace el maestro. ¿Sabes qué? Eso lo hace Dios. Dios es quien transforma, Dios es quien toca, Dios es quien impacta las vidas. Amén. Y nosotros solamente somos ¿qué? Vasos, instrumentos que Dios está utilizando en un momento en particular. Ahora, versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Fíjese lo que él dice. ¿Por qué? Porque el trabajo en el Señor, ¿dónde se da? Se da dentro de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es una en el mundo entero. Tenemos diferentes apellidos, tenemos diferentes denominaciones, pero el Señor viene a buscar ¿qué? Una iglesia. Por eso el que planta y el que riega somos una misma cosa, porque somos parte de la iglesia del Señor. ¿Estamos claros en ese sentido? O sea, que tiene que haber una unidad de propósito
el que hace una cosa, el que hace la otra, cada cual que trabaja en diferentes áreas de la obra del Señor, todos somos que una misma cosa porque estamos trabajando para el mismo jefe. Estamos trabajando para la misma, ¿verdad? En este caso, la iglesia del Señor es una sola iglesia, la que Él va a salvar, la que Él viene a buscar. Ahora, hay una parte individual donde cada uno tenemos que velar cómo trabajamos. Y es que Él dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usted que está ahí y yo que estoy acá, somos una misma cosa en el Señor. Trabajamos para el mismo jefe. Trabajamos para la misma iglesia de Jesucristo, la que Él compró y rescató y redimió en la cruz del Calvario. Ahora, el cómo yo lo hago y cómo usted lo hace, cuánta responsabilidad, cuánta pasión yo pongo por los asuntos que Dios me ha otorgado a hacer, entonces ahí Pablo dice que va a haber una recompensa individual. O sea que no me puedo recostar que lo haga el hermano o que lo haga el otro, porque cada uno vamos a recibir una recompensa conforme a nuestra labor. Acuérdense que en Apocalipsis dice que el vestido de lino fino, ¿verdad?, que está decorada la novia, son las obras justas de los santos. O sea que lo que usted y yo hacemos decora nuestro traje de novia. Así que es importante entender que todos, ¿verdad?, los salvados, vamos a ir al tribunal de los galardones, al tribunal de Cristo, donde vamos a recibir nuestra recompensa y nuestros galardones. Por eso es importante lo que Dios ha puesto a hacer en tus manos. Hazlo con esmero, hazlo con pasión, no lo hagas desganado, no lo hagas por obligación, no, amado. Hazlo porque te lo ha puesto el Señor en tus manos a hacer. Ahora, miren lo que dice el versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores. La palabra colaboradores viene del griego synergoi, que significa ayudante. O sea, que usted y yo somos ¿qué? Ayudantes de Dios. Y vosotros sois ¿qué? Hablándole a la iglesia en general, sois labranza. El término labranza viene del griego georgion, que significa campo, que significa terreno, donde se labra, donde se siembra. Así que vosotros sois que el campo de Dios, edificio de Dios. Y esta palabra es muy interesante. La palabra edificio es una palabra compuesta, ¿verdad? La palabra es oikodomé. Oikodomé viene de oikos, que es casa, y doma, que es techo o azotea. Así que Pablo entonces hace dos analogías. Una es la de la agricultura. Ustedes son el campo en el cual Dios siembra, pero también ustedes son el edificio que Dios construye. Y esta misma analogía la usa Pablo cuando habla de los 5 ministerios en Efesios. Porque en Efesios, fíjese que él habla de que el propósito de los ministerios es la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos, para que vayamos creciendo, siendo edificados los unos a los otros. Así que en ese sentido se nos compara como un gran campo donde Dios trabaja o como un gran edificio que Dios está construyendo. Y en ese trabajo usted y yo somos ¿qué? Ayudantes, colaboradores de Dios. Por eso es que no podemos permitir, como le pasó a los corintios, que la división, que las facciones tomen control de una iglesia en particular. Donde hay división, no está Dios. Y Jesús lo dijo, un reino dividido no prevalece. Así que es importante, amado, nunca le demos cabida a la competencia. Y por eso cuídese. Y quiero hablarle a los que son líderes. Mire, a veces hay quien le gusta adular.
Hay quien le gusta decir palabras dulces, pero muchas veces lo hacen con la intención de congraciarse, ¿verdad? Y eso es importante, el líder que me estás viendo y que me estás escuchando, que podamos identificar cuando algo que se presta, ¿para qué? Para crear facciones, divisiones en el cuerpo de Cristo. Amado, tenemos que tener la humildad necesaria para ser ministrado de quien sea, para escuchar una palabra de quien sea, porque todos somos parte de este cuerpo y todos tenemos el Espíritu Santo. Ahora, mire cómo dice él, versículo 10, somos ayudantes, somos colaboradores conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. O sea, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y Pablo ahora va a hacer unas especificaciones, unas aclaraciones, porque es importante que la iglesia sepa quién fue que la persona responsable de esta obra. Él dice, yo como perito arquitecto, ¿ok? Puse el fundamento, ¿ok? Fíjense que la palabra perito proviene del griego sophos, y sophos significa ingenioso, y en el caso de la palabra arquitecto viene de arquitectón en el griego, que significa, ¿verdad? Un maestro, uno que es maestro en una área en particular. Así que como ingenioso maestro, es lo que está diciendo. Puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Eso Pablo lo va a decir ya mismo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Ok? Por ejemplo, si usted está en una construcción, si la zapata está en un lugar, usted no puede construir fuera de ¿qué? De esa azapata. Usted tiene que construir conforme el diseño que está hecho. Ahora, ¿por qué dice el 11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que Pablo vuelve a ser enfático y nos deja claro que el fundamento es uno, no es intercambiable. ¿Cuál es el fundamento? Se llama Cristo. Y sobre este fundamento, versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bien, quiero explicar esto rapidito. Pablo comienza a hacer esta analogía de los materiales que se usaban. Bien, en los tiempos donde se construían, por ejemplo, los templos se hacían de mármol, ¿ok? Y los fundamentos eran de roca sólida, ¿ok? Fíjense que él comienza a utilizar diferentes tipos de materiales como una analogía de cuán duradera es tu labor en el Señor. Por ejemplo, los templos se sabía que encima del mármol se le ponían, por ejemplo, piedras decorativas como oro, que es un material fino, plata, piedras preciosas. Otras partes podían, ¿verdad?, ponerse con madera. En el caso de las casas más humildes, se hacían con heno, que el heno era una mezcla de tierra con hierba seca, ¿verdad? Y la hojarasca, que era la hierba seca en sí. Entonces, ¿qué pasaba cuando una casa hecha de heno, hojarasca o madera, venía una fuerte tormenta, se las llevaban? Entonces, él habla de que nuestra obra tiene que ser sólida. ¿Y a qué se refiere? No se refiere a materiales en sí, porque esto es una analogía, es una comparación. Lo que está diciendo es que lo que hagamos para el Señor tiene que tener un sentido de excelencia, tiene que tener un sentido de estabilidad, de permanencia. No se trata de hacer las cosas por hacerlas, no se trata de hacer las cosas por salir del paso, porque es que no había nadie que hiciera la labor, pues yo lo hice y lo hice pues como me salió. No, de que lo que a mí me corresponde hacer en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, yo tengo que mirar
¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer lo mejor posible. Lo voy a hacer con todo mi esmero. No lo voy a hacer ahí por hacerlo, por tirarlo, como Dios quiere, como salga. No, amado. Lo que nos está diciendo Pablo es que al fin y al cabo, si nuestra obra fue hecha correctamente, va a permanecer. Pero si nuestra obra fue hecha ahí a lo que salga, porque no hay más nadie, porque pues me lo dejaron solo a mí, y rápido buscamos que argumentos y pretextos para justificarnos. No, amado, lo que a usted Dios le ponga a hacer, hágalo con todo su esmero, hágalo con toda su fuerza, hágalo con toda su pasión y energía, porque no es para la gente, no es para el pastor, es para Dios que lo hacemos. Por eso es que tenemos que esmerarnos en nuestra obra en el Señor. El tiempo va a transmitir esto. Y aquí fíjense que menciona el elemento fuego. Quiero explicar algo rapidito. No se está hablando del fuego del infierno ni nada por el estilo. Fíjense que en la Biblia el fuego es tanto como el fuego que me bendice como el fuego que me juzga. ¿Ok? Por ejemplo, y quiero explicarle, escúcheme bien. Cuando usted toma oro, ¿verdad? Y usted lo somete al fuego, ¿qué hace el fuego con el oro? Lo purifica, lo refina. Ahora, si a ese mismo fuego usted le echa hojarasca, ¿qué sucede con la hojarasca? Se consume. O sea, que el problema no está en el elemento fuego que se utiliza aquí, sino en la naturaleza de nuestra obra. Si usted y yo somos oro, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ese fuego del Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Nos purifica. Pero ese mismo fuego del Espíritu Santo, cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo lo que no corresponde, nos consume. Es un mismo fuego, no hay dos fuegos. En Apocalipsis se toma el fuego del altar donde está Dios y se derrama sobre la tierra, y lo que derrama es juicio. ¿Ok? Porque el fuego es uno, el mismo fuego que usted canta con los coritos, manda fuego, Señor, y quémame, y todo eso, ¿verdad? Que hacemos, ¿verdad? En nuestras liturgias cristianas pentecostales y evangélicas. Pues mire, ese fuego me bendice, pero si yo no estoy haciendo las cosas bien, ese fuego me consume. Y es a eso Pablo lo que se refiere. Entonces, por eso dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿ok? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo Pablo? Como las cosas las hiciste, pues, como te salió, como no pusiste tu mejor esmero pensando que era para el Señor, no es que te vas a perder. Vas a ser salvo, como diríamos por ahí, jaspa cum laude. Usted sabe que es jaspa cum laude. O sea, usted pasó por ahí. Es como cuando usted pasa con una D casi F, pero es D todavía en la escuela. Pues usted pasó de chiripa, ¿verdad? Pues usted va a ser salvo como por fuego. Es la ilustración que usa Pablo para explicarlo. O sea, ustedes van a ser salvos, pero no pretendan recibir galardones, porque la obra de ustedes no permaneció. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Ahora, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acuérdense cuál es el tema. El tema es que la iglesia está sumergida en divisiones, en facciones. Unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas, y los más espirituales dicen que son de Cristo. Ok, ahora esta es la temática. ¿No sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios? ¿Por qué él trae esta pregunta retórica? Porque ¿cómo yo puedo levantarme en contra de mi hermano, hacer divisiones del cuerpo de Cristo, crear facciones dentro de la iglesia del Señor, sabiendo que sobre cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios? Y lo que yo haga contra mi hermano, lo estoy haciendo al templo de Dios, que es la iglesia. Y no estoy hablando del templo físico, estoy hablando de nosotros. Nosotros somos el altar del Dios vivo.
Ahora dice, si alguno destruyera el templo de Dios, refiriéndose que a la iglesia de Jesucristo, si alguno divide el cuerpo de Cristo, si alguno atenta contra la obra del Señor, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, por eso en palabras de Jesús, Jesús dijo, lo que usted le haga a uno de estos pequeños, a mí me lo hace. Por eso Jesús le dijo, me vistes hambriento y no me diste de comer, me viste en la cárcel, no me fuiste a ver. Y los discípulos le preguntaron, ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí también lo hiciste. Y amado, cuando gente dentro del cuerpo de Cristo se presta para provocar división, para adelantar sus agendas personales, para mover sus asuntos a su conveniencia dentro de la iglesia del Señor, ¿sabes qué? Están destruyendo la iglesia del Señor. Y hay una palabra, no lo digo yo, lo dice 1 Corintios 3:16. Dios le destruirá a él. Ahora, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Fíjese, los estudiosos y los eruditos piensan que posiblemente Pablo pudo haber terminado con el versículo 17, ¿verdad? Y una amonestación adicional, el cierre, pudo haber hecho un cierre con relación a esto de las divisiones y de las facciones dentro de la iglesia del Señor. O sea, Pablo pudo haber cerrado muy bien la amonestación porque elaboró muy bien el regaño, la amonestación que le dio a la iglesia. Sin embargo, Pablo decide seguir hablando y aunque él ya había hablado de la sabiduría de este siglo, vuelve a retomar el tema, diciéndole entonces a los hermanos, si alguno de los que están dentro de estas divisiones, dentro de estas facciones en la iglesia del Señor, se cree el más que sabio, ¿ok? Por eso le dice, nadie se engañe a sí mismo. No pretenda porque tú favoreces a uno, favoreces a otro, porque ¿sabes qué es lo que se refiere Pablo? Hay gente que piensa que son los redentores de la iglesia del Señor. ¿Sabes qué? La iglesia de Cristo no necesita redentores. La iglesia del Señor no necesita quien la defienda. ¿Sabes qué? Nuestro redentor y nuestro defensor se llama Espíritu Santo. Y cuando hay algo, ¿sabe qué? Lo mejor que usted y yo podemos hacer es orar, es presentarle al Señor esos asuntos y que Dios se encargue. Pero a veces, ¿qué sucede? El que se cree más sabio, ¿qué hace? Trata de ser el Salvador. Por ahí un pastor me enseñó hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, un amigo pastor de estos mentores que aprecio mucho, y me dijo, el que se mete a redentor sale crucificado. Y créame que es una gran realidad. A veces hay gente, hay líderes que porque se creen sabios, creen que la iglesia, sin ellos la iglesia no puede funcionar. Entonces tratan de mover las cosas a su agenda, a su antojo. ¿Sabes qué? Pablo está diciendo, el que se crea sabio no se engaña a sí mismo. Mejor hágase ignorante para que entonces llegue a ser sabio. Por eso siempre mi consejo, mi amonestación, amado, mire, es mejor pasar por ignorante que creerse que uno se la sabe toda, porque siempre habrá alguien que sabe más que uno. Sí, amado, esto es un consejo práctico. Siempre hay alguien. Por ahí en mi barrio dicen, al guapo le dan guarapo, dicen por ahí. ¿Y por qué le digo esto, amado? Porque a veces creemos que no las conocemos todas, que tenemos todas las bases cubiertas y cuando venimos a ver, la vida nos sorprende, la circunstancia nos sorprende. Así que es importante que si queremos ser sabios, hagámonos que ignorantes, como dice Pablo. Como dijo y lo cité una vez en una de las clases,
como dijo el gran Sócrates, una cosa sé y esa es que nada sé. Amén. Ahora, porque dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, que lo que el hombre puede pensar que es inteligencia, Dios, que es soberano, que es omnisciente, que todo lo sabe, toma nuestra sabiduría humana y nos hace sentirnos los más torpes, ¿verdad?, del planeta. Mire, en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo? ¿Quién lo vio venir? ¿Quién logró pronosticarlo? ¿Quién pudo decir, mira, esto es lo que necesitamos hacer y vamos a estar bien? Créame, amado, que desde las naciones más poderosas del mundo, con las riquezas más grandes del planeta Tierra, los hombres de ciencia más brillantes del planeta Tierra, a todos, esta situación nos ha tomado por sorpresa. Y ahí es donde se cumple que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que dice, ninguno se gloríe en los hombres. Acuérdense cuál es el tema del capítulo: las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de Pedro, o yo soy de Cristo. Las divisiones internas. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros estamos en el primera de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Para los que están por ahí preguntándonos, primera de Corintios 3, estamos estudiando el capítulo 3 completo. Y estamos ahora en el versículo 21. Así que ninguno que se gloríe en los hombres. ¿Sabes qué, amado? Admire a la gente, está bien admirarla, por sus logros, por lo que hacen, por su sabiduría, pero no ponga a nadie en un pedestal. Tarde o temprano, la gente se cae del pedestal. Tarde o temprano, a quien podíamos tener, mire, acá arriba, se nos cae, como dicen por ahí, reventado como una pana. ¿Por qué? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Gloríese en el Señor. Denle la gloria a Dios. Cuando Dios use a alguien, escúcheme bien. Cuando Dios use a alguien, no le dé las gracias porque Dios lo usó. Dele las gracias a Dios por usarlo. ¿Ok? Porque no es el hombre, no somos nosotros los que tenemos las capacidades, ni por voluntad humana que las cosas se dan. No, amado, el Espíritu de Dios usa a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Es Dios, no se trata de nosotros. No es que hay méritos en nosotros para que Dios nos use. El don es gracia, es inmerecido. Por tal razón, Dios usa a quien Él le place. Y sabes que sin ser merecedores. Por eso siempre, amado, de que me está escuchando, dele las gracias y dele la gloria a Dios. Cuando alguien Dios lo use, que le hable, que le ministre, cuando Dios use a alguien para hablarle a su vida, no le dé las gracias a esa persona, porque ¿sabe qué puede hacer? Usted puede hacer que esa persona caiga en altivez de espíritu. Dele la gloria y las gracias al Señor. Amén. Cuando Dios le hable, gracias a Dios porque usaste a tu siervo, porque usaste a tu sierva. Pero tengamos cuidado con las adulaciones, porque cuando adulamos podemos abrir una puerta para que esta persona pueda caer. Amados, son cientos y miles los hombres de Dios que lo han reconocido, que al pasar el tiempo, las adulaciones los han llevado ¿qué? Al fracaso, porque se han creído autosuficientes. Amén. Y estamos terminando. Dice, no se gloríen los hombres.
porque todo es vuestro. Mire lo que dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, que es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de este gran cuerpo llamado la Iglesia del Señor. Y la Iglesia del Señor es gobernada y es dirigida por el Espíritu Santo. Y lo que sucede en el cuerpo de Cristo, cómo Dios nos usa, cómo Dios nos levanta, eso es, ¿sabes qué? Simple responsabilidad del Espíritu que nos usa para su gloria y para su honra. Así que no hay razones para que haya facciones, no hay razones para que haya divisiones dentro del cuerpo. Y después dice, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Qué hace Pablo? Pablo está estableciendo lo que llamamos una subordinación económica, una dependencia por cuestión de cómo la obra de Dios tiene que seguir. Cristo está sometido al Padre para el plan de redención y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo que por su gracia y por su misericordia nos hace fluir, nos usa. Amén. Así que no hay cabida en la iglesia del Señor para crear partidos. Déjenle los partidos al mundo. Déjele las facciones al mundo, déjele las divisiones, ¿verdad?, políticas al mundo secular, pero la iglesia del Señor hoy más que nunca tiene que mantenerse unida. Y amado, cuando usted vea que Dios use a alguien, no le dé celo, no le dé envidia, dé gloria a Dios. Amén, por como Dios lo usa o como Dios lo levanta. Amén, y que Dios sea exaltado. Por eso Jesús dijo que cuando ustedes hagan las buenas obras, que los hombres que los vean glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El fin de todo lo que hagamos es glorificar a Dios. No que digan qué tremendo yo soy. No que digan qué tremendo es usted. No, amado, que digan qué grande es Dios. Ese es el fin de todo lo que hacemos para el Señor. Así que, amado, llegamos al fin del capítulo 3. La semana entrante vamos a estar estudiando el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Así que si se quedó con ganas, pues amén. El viernes que viene a esta misma hora, a las 7, vamos a estar dando nuestro estudio. Así que péguese tempranito, ¿verdad? Ya a las 6:50 por ahí, ubíquese en su teléfono o en su computadora para que pueda recibir esta instrucción de la palabra. Quiero hacer un anuncio antes de orar y de despedirme. Es que este miércoles, escúcheme bien, este miércoles 13 de mayo tenemos un seminario de interpretación bíblica. Este seminario estaba pautado para darse este miércoles en un templo, ¿verdad?, de nuestra organización, pero debido a las circunstancias que ya usted sabe y conoce, lo vamos a estar dando por dos vías. Una va a ser por medio de nuestro fanpage, es el fanpage mío personal, bajo el nombre Pastor Isaac Ruiz. Así que si usted no se ha suscrito al fanpage, dele like, ¿verdad? Dele la manita para que cuando comencemos le llegue el aviso, ¿ok? Y también se va a estar transmitiendo de manera simultánea por nuestro canal de YouTube. Nuestro canal se llama Pastor Isaac Ruiz también, ¿verdad? Pastor Isaac Ruiz, búsquelo, suscríbase si no se ha suscrito para que también le llegue cuando comencemos a lanzar, y todos los videos que también estamos subiendo al canal de enseñanza bíblica. Estamos trabajando algunas cositas, así que les animamos para que el miércoles se unan a esta transmisión simultánea, tanto por el fanpage de Facebook y por el canal de YouTube, para ser de bendición. Mire, amado, ¿y por qué queremos darlo en medio de esta circunstancia? Porque créame, amado, que en las redes he podido ver cómo la gente malinterpreta, cómo la gente saca de contexto lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo que necesitamos una iglesia
Necesitamos líderes, pastores, predicadores, evangelistas, todo el que ministra. Necesitamos que conozca de la palabra del Señor y que interprete, que trace bien la escritura para gloria y honra del Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque el pueblo que nos escucha o se alimenta de manera correcta o le da una mala digestión espiritual. Así que, por favor, ¿verdad? Riegue la voz. Así que, nada, queremos orar para finalizar. Gracias como siempre por la sintonía. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes y gracias al Señor por este tiempo que nos permite. Oramos. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias. Gracias por este tiempo que me has dado, que me has permitido para compartir con mis hermanos y hermanas, Señor, tu palabra. Señor, tu palabra ha sido transmitida. Señor, hemos enseñado tu palabra conforme a lo que has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu de Dios, que esta palabra no torne tras vacía, sino que cumpla el cometido por la cual tú la envías, oh Dios eterno. Mira, Señor, mis hermanos que están conectados, los que se han de conectar más adelante, mira sus necesidades, mira sus situaciones, mira, Señor, lo que cada cual está atravesando en medio de esta crisis. Padre, ayúdale, asístele, provéele, sé tú su sanador, sé tú su sustento, oh Dios eterno, pero sobre todo imparte paz y bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y sobre todo aquel que escuche esta maravillosa palabra. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y será hasta la próxima ocasión. El domingo estaremos con nuestra reflexión dominical. Así que bendiciones a todos.